Saludos, estimados participantes de la asignatura Psicología Experimental. El día de hoy vamos a continuar el desarrollo de la unidad enfocada al análisis experimental de la conducta, recordando que es uno de los enfoques que nos permite realizar actividades experimentales con el comportamiento humano. Por eso que en esta primera unidad se está desarrollando esta temática. En la sesión de hoy vamos a recordar algunas bases teóricas del análisis experimental de la conducta. Vamos a plantear los postulados más importantes, el condicionamiento clásico, el aprendizaje instrumental, el conductismo clásico y el conductismo operante. Como recordamos, el condicionamiento clásico es un modelo propuesto por Iván Pavlov, derivado de una serie de estudios experimentales en laboratorio realizados básicamente con animales, especialmente perros. El condicionamiento clásico se entiende como un proceso de aprendizaje mediante el cual un organismo establece una relación temporal entre un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado, siendo el estímulo condicionado, luego de un tiempo, capaz de elicitar o desencadenar una respuesta condicionada. Vamos a describir el esquema para entenderlo mejor. Un estímulo incondicionado es todo estímulo que sin necesidad de un aprendizaje o de una asociación temporal repetitiva durante un tiempo, desencadena una respuesta natural llamada respuesta incondicionada. En el estudio que realizó Iván Pavlov con los animales, él descubre a la presentación de alimento, los perritos de manera natural mostraban la conducta de salivación. Para que esta respuesta se dé por los perros, no hubo necesidad de un aprendizaje o una asociación temporal, se daba de manera natural. Iván Pavlov también verifica que respecto a esta respuesta natural salivación, habían algunos estímulos que no tenían ningún efecto. Por ejemplo, luz, sonidos, temperatura del medio ambiente, etc. A estos estímulos que no tenían ningún efecto en esta respuesta observada, salivación, Iván Pavlov le llamó estímulos neutros. Hasta aquí la observación era bastante interesante. Sin embargo, él llegó a profundizar en su estudio y descubrir que estos estímulos inicialmente neutros, luego de un proceso de asociación temporal, es decir, de presentación simultánea con el estímulo incondicionado, adquirían justamente las propiedades del estímulo incondicionado y podrían en su momento desencadenar la respuesta incondicionada. Cuando este proceso se cerraba y se establecía, Iván Pavlov ahora a estos estímulos neutros que adquirieron la propiedad de desencadenar la respuesta observada, ahora les llama estímulo condicionado. Y la misma respuesta, en este caso salivación, que inicialmente era denominado incondicionado, porque inicialmente solo era desencadenado por el estímulo incondicionado, ahora, cuando es desencadenado por el estímulo condicionado, ahora le llama respuesta condicionada. Entonces, como vemos en este esquema, es necesaria una relación temporal entre el estímulo incondicionado y el estímulo neutro, para que este estímulo neutro adquiera las propiedades del estímulo incondicionado y luego, ante su sola presencia, pueda desencadenar la respuesta observada en este proceso
de experimentación. Lo vamos a explicar de una manera más detallada y ordenada, utilizando el estímulo que realmente utilizó Iván Pavlov en sus experimentos, que es el sonido. Entonces decíamos que en un primer momento un estímulo de manera natural desencadenaba una respuesta. En este caso, el estímulo comida desencadenaba de manera natural la respuesta de salivación. En este momento, la comida se llama estímulo incondicionado y la salivación respuesta incondicionada. ¿Por qué? Porque se daban de manera natural sin necesidad de un aprendizaje previo. También Iván Pavlov verifica que hay estímulos que no desencadenaban la respuesta de salivación. Por ejemplo, el sonido de una diapasón, el sonido de una campanita, no desencadenaba de manera natural la salivación. Por eso que en este momento al sonido le denominó estímulo neutral y como no hay salivación, todavía no hay respuesta no condicionada. En un tercer momento se tiene que dar una asociación temporal secuenciada entre el estímulo neutro, el cual debe venir primero, y luego el estímulo incondicionado. Esto de manera repetitiva y durante un periodo de tiempo. Ante la presencia del sonido, luego la comida, obviamente la respuesta del perrito era la salivación. Todavía la respuesta es incondicionada porque sigue siendo directamente ante la presencia de la comida. En el cuarto momento, ya no es necesaria la presentación de la comida, basta la presentación del estímulo antes neutral, ahora llamada estímulo condicionado, para que se presente la respuesta de salivación, y ahora se le denomina respuesta condicionada. Como vemos, es un proceso que implica una secuenciación temporal de manipulación de variables o estímulos, las cuales se manipulan el estímulo inicialmente incondicionado, el estímulo inicialmente neutro, asociado temporalmente, presentados al animal con una secuencialidad temporal, para que luego el organismo o el animal desencadene una respuesta frente al estímulo inicialmente neutro. Como vemos, este proceso de condicionamiento ya no se empezó a dar luces respecto a cómo el comportamiento de los organismos, de los animales, no solo estaban sujetas a situaciones naturales, sino que podrían darse por la manipulación de determinados estímulos y podríamos desencadenar respuestas frente a estímulos que nosotros podamos seleccionar. Más adelante, Edward Sorday también nos propone algunos alcances que él denominó aprendizaje instrumental. Él también trabajó en laboratorio con otros animales, especialmente gatos. A estos gatitos los encerraba en unas cajas que él le llamó caja de solución de problemas, que eran unas jaulitas que tenían un artilugio mecánico que en la parte interior tenían una palanca o había un cordón o había una plataforma que el gatito en su momento ante la necesidad de salir, obviamente al inicio emitiendo conductas aleatorias o al azar, en determinado momento accionaba la palanca, jalaba el cordón o pisaba la plataforma y se abría la puerta y el gatito podía salir. Pero también Edward Sorday descubre el poder de otros estímulos que podrían promover que esta respuesta esperada, es decir, jalar el cordón, presionar la palanca o pisar la plataforma, se pueda brindar de manera más rápida o más intensa. Era utilizando
unos elementos que le denominó incentivos, en este caso alimento. Es decir, le ponía el alimento fuera de la jaula y eso impulsaba mayor cantidad de respuestas del gatito en su intención de salir. La conducta de tirar la polea de estos gatitos es reforzada por su consecuencia. Inicialmente, la consecuencia es salir, pero fundamentalmente era conseguir el alimento o la comida. Es un proceso que no solamente implica una reacción organísmica como la salivación, como la dilatación pupilar, etc., sino en este caso es un proceso que genera conductas manipulativas. Por eso es que Edward Sorda le llamó aprendizaje instrumental y nos permitió también descubrir cómo podríamos promover nuevos repertorios conductuales, no solo organísmicas, sino repertorios conductuales de manipulación de elementos a través de la manipulación de estímulos. Gracias a estos estudios, Edward Sorday nos brindó como conclusiones importantes unas aseveraciones que se han denominado leyes. Una de las principales le denominó ley de la preparación. ¿Qué nos dice la ley de la preparación? Nos dice que la preparación o disposición del sujeto o del organismo contribuye al aprendizaje. Es decir, cuando un organismo está preparado, tiene habilidades o tiene aptitudes o tiene repertorios previos, cuando emite la conducta, le satisface el hacerlo. También dentro de esta ley, Sorday nos dice que las propias expectativas del sujeto, del organismo o del animal constituyen un refuerzo intrínseco de toda acción, es decir, sus propias expectativas son un elemento impulsador de las conductas. De aquí ya nos está dando algunos elementos, si lo extrapolamos al comportamiento humano, algunos elementos de índole cognitivo, ¿no? Y se sale un poco del esquema del conductismo ortodoxo. La segunda ley nos dice que mientras más se practica la relación o se repite la asociación estímulo-respuesta, mayor será la intensidad de esta relación. O dicho de otra manera, mientras más se repita la relación estímulo-respuesta, este repertorio conductual será cada vez más intenso y será emitido con mayor facilidad y con mayor intensidad en el futuro. Es decir, mientras más veces emita una respuesta, emita una conducta, las próximas veces la emisión de esa conducta se dará de una manera más rápida o de una manera más fácil. Tal vez la ley más destacada, más importante que nos brinda Sorday es la llamada ley del efecto, que nos dice que las respuestas que son seguidas de consecuencias reforzantes serán asociadas al estímulo que impulsó la conducta y tendrán mayor probabilidad de ocurrencia cuando el estímulo otra vez aparezca. Pero de manera contraria, si estas consecuencias son insatisfactorias para el animal, posteriormente el animal tenderá a no emitir la conducta, viéndolo de manera gráfica. La conducta que emite el gato en este caso es impulsar la palanca. En la medida que esta conducta, que es impulsar la palanca, sea seguida de una consecuencia reforzante, en este caso comida, va a posibilitar que en el futuro este gato emita con mayor facilidad, con mayor intensidad, la conducta de impulsar la palanca, porque asocia esta conducta, esta acción,
con un elemento, con una circunstancia posterior, que es la consecución de la comida. Como vemos, esta propuesta de la ley del efecto ya nos hace vislumbrar lo que en la actualidad el conductismo nos plantea respecto a la explicación de la génesis del comportamiento humano. Vamos a denominar el conductismo clásico al propuesto por John Watson, que se conoce como el fundador del conductismo. John Watson nos plantea todo un esquema teórico y metodológico que rompió los paradigmas que habían en la psicología de ese momento, pero planteándolo desde una perspectiva positivista y empirista, influenciado obviamente por las ciencias naturales, en la búsqueda de realizar una actividad científica plena dentro de la psicología. Él recoge los estudios de Iván Pavlov y Edward Sordan en su concepción de entender la conducta como un producto del medio ambiente. Dentro de su planteamiento, él aplica técnicas y principios de la psicología animal a los seres humanos. Como hemos visto en los estudios de Iván Pavlov y los estudios de Edward Sorden, ellos realizaron trabajos y estudios con animales. Sin embargo, es claro y entendible que esos principios, esas leyes que encontradas en esos estudios con animales, también son extrapolables a la conducta del ser humano. Y esto es lo que reconoció John Watson, y por eso que sirvió como elemento base para la formulación de su nuevo modelo teórico. Él enfatizaba la necesidad, la importancia de estudiar la conducta observable, porque era el único elemento verificable, demostrable, replicable, medible, que para él era un principio fundamental dentro de la concepción científica de la psicología. Por eso que él nos proponía la gran necesidad de realizar una actividad totalmente objetiva en el desarrollo de la psicología. Por eso que nos propone que el objeto de estudio de nuestra ciencia debería ser la conducta. De ahí se deriva la denominación de este modelo teórico como conductismo. En el modelo de Watson, una respuesta o una conducta esperada era producto de la manipulación del estímulo. Es decir, si yo quiero generar una respuesta o una conducta, lo que tengo que hacer es manipular el estímulo. Y aquí ustedes se van a dar cuenta que es un modelo, es un paradigma que se alinea al modelo o al paradigma pavloviano. Recuerden, en Pavlov, para generar una respuesta, la salivación, lo que él hacía era manipular el estímulo, comida, sonido. Y es el mismo paradigma que asume John Watson en su propuesta del modelo teórico conductista clásico. Y es el que originó toda una perspectiva distinta en el enfoque de la psicología científica. Sin embargo, más adelante, él nos plantea, extrapolando los estudios de Iván Pavlov, cómo se puede aplicar en la manipulación de la conducta humana. Es bastante conocido el ejemplo experimental que él realizó, que se denominó el caso del niño Albert, que fue una experiencia donde él nos demostró empíricamente cómo podía insertar un nuevo repertorio conductual en un ser humano, en este caso un niño, el niño Albert, que antes no lo tenía, manipulando elementos o estímulos del medio ambiente. En el experimento vemos que inicialmente hay un estímulo, que en este caso un sonido intenso, fuerte, abrupto, que de manera natural desencadena en un niño pequeño una respuesta natural que es la de llorar.
Por eso que inicialmente el estímulo incondicionado es el sonido intenso y abrupto y la respuesta incondicionada es la de llorar. También vemos que existe un estímulo neutro, en este caso un muñeco de un animalito, un representativo de un animalito, una rata, que de manera inicial no tiene nada que ver con la conducta de llorar. Pero lo que hizo Watson fue justamente asociar este sonido intenso con la presencia de este estímulo neutro, que es el muñeco de la ratita, y de manera repetitiva y asociado de manera secuencial, para que en determinado momento bastaba la presencia de la ratita para que el niño ahora llore de manera inmediata. Es decir, generó un nuevo repertorio conductual, que era, ante la presencia de la ratita, llorar, repertorio que el niño no tenía antes. Esto también sirvió para evidenciar que esos principios hallados en el estudio experimental con animales también servían para explicar el comportamiento en seres humanos. Más adelante, Burroughs o B.F. Skinner, que era un discípulo de Watson y que él se alineaba al modelo teórico de Watson dentro de la perspectiva conductual, manteniendo esa perspectiva que el objeto de estudio debe ser la conducta y también manteniendo los principios principales. Sin embargo, él revierte el esquema o el paradigma explicativo de cómo se genera la conducta. Skinner intentó medir y objetivizar al máximo la respuesta instrumental, es decir, el repertorio conductual de manipulación, no solamente respuestas automáticas organísmicas, y al mismo tiempo liberarla de lo que él denominó términos mentalistas que Edward Sorday en su ley del efecto todavía seguía utilizando. Acuérdense que mencionamos que Sorday nos daba ciertos elementos que podríamos en la actualidad considerar que eran elementos explicativos cognitivos. Y justamente Skinner trataba de eliminar esos elementos porque para él eran perspectivas no científicas. Dentro de su propuesta, él reemprende, asume como un elemento importante la ley del efecto, pero la reformula y ahora él le denomina la ley del refuerzo, planteándonos una explicación bastante sencilla, pero no por eso menos válida, al contrario. Nos dice que los organismos aprenden conductas nuevas cuando éstas van seguidas de un refuerzo. Es decir, si bien es cierto, para que el organismo emita una respuesta o una conducta, hay estímulos previos que le denominaba antecedentes. Para Skinner, el elemento fundamental que determinaba la emisión de esta respuesta o conducta no eran estos estímulos antecedentes, sino los estímulos consecuentes. Por eso que se le llama el modelo respuesta-consecuencia. Y estas consecuencias, para Skinner, podían tomar la figura de reforzadores o de castigos. Es decir, si eran unas consecuencias agradables al organismo, se denominaban reforzadores, y si eran consecuencias desagradables al organismo, eran denominados castigos. Entonces, reformulando la ley del efecto, ¿qué nos plantea Skinner? Que una conducta o una respuesta es seguida de una consecuencia reforzante, esta respuesta o conducta va a tender a mantenerse o a incrementarse. De manera contraria, si esta respuesta o conducta es seguida de una consecuencia desagradable, que hemos denominado castigo, esta conducta va a tender a disminuir o desaparecer. Entonces, como vemos que en este paradigma, él se alinea bastante a lo propuesto por Sorday en la ley del efecto, pero también la reformula y le da una perspectiva mucho más objetiva al eliminar cualquier elemento cognitivo como un proceso mediador para esta relación entre la respuesta y la consecuencia. Simplemente, para Skinner es la consecuencia es reforzante,
la conducta se mantiene o se incrementa. Si la consecuencia es un castigo desagradable, la conducta disminuye o desaparece. Entonces, como hemos visto, son los elementos teóricos que nos sustentan el análisis experimental de la conducta, cuyo esquema y cuyo procedimiento lo vamos a ver en la próxima sesión. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.